Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al capítulo número 4 del profeta Ezequiel. Mira, estos libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, nos ayudarán a entender muchas expresiones que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis. Y yo constantemente les voy a estar dando referencias apocalípticas para que ustedes vayan al último libro de la Biblia y hagan comparaciones. Ya he presentado varias, la de los capítulos 4 y 5, la visión del trono de Dios de Apocalipsis, la del capítulo número 1, la voz que se escucha detrás, y la del capítulo número 10, el librito dulce y amargo, que lo hemos estudiado aquí en Ezequiel y que aparece en Apocalipsis. Ahora, hay otro detalle que es con respecto a la frente. La frente representa las convicciones. Aquí es donde trabaja el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Lo que está aquí se exterioriza. ¿Sí? Tú vas a exteriorizar, vas a hablar de lo que hay dentro de ti y vas a vivir de acuerdo a lo que tú crees, piensas o estás convencido que esa es la verdad, ¿sí? O por lo que te enseñaron, pero todo está aquí. Entonces resulta que en el Apocalipsis existe la marca de la bestia y el sello de Dios, y ambos van aquí. El Señor nos advierte: si alguno recibe la marca de la bestia en la frente o en la mano, él beberá el vino de la ira de Dios. La frente son las convicciones y la mano representa la conveniencia, aunque hay cosas que quizás yo no crea. Haciendo un análisis general, hay personas que hay cosas que no creen, pero las hacen por conveniencia, y eso es peligroso. Y aquí nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios está revelando su voluntad. Los primeros 3 capítulos son como una sección de llamado, una orden a obedecer en medio de una revelación. Ahora, el capítulo número 4 también hay una orden, pero hay una ilustración, hay unas pantomimas. La pantomima es hacer o ilustrar algo sin pronunciar palabra. Simplemente hacer una gestualización. Sí va a haber un mensaje verbal, pero ahora el profeta va a hacer la presentación de un mensaje ilustrado. Como lo vimos en los profetas anteriores, las ilustraciones son una técnica didáctica para poder enseñar una realidad presente. Dice el versículo 1: tú, hijo de hombre, tómate un adobe o ladrillo, un material de construcción, un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Hazte una maqueta, dibújate una maqueta sobre un pedazo de ladrillo, de adobe, de esos materiales de construcción para construir casas. Te vas a dibujar o vas a formar allí la ciudad de Jerusalén, una ciudad que todavía no había sido destruida. ¿Por qué sabemos que la ciudad no había sido destruida? Porque estamos en el año 592 a.C. La destrucción de Jerusalén fue en el año 586 a.C. Pero antes de que eso ocurriera, el Señor está dando advertencias especialmente a los que están en Babilonia. Ahora, mientras Jeremías estaba en Jerusalén y Daniel estaba en la corte real, Ezequiel estaba con el pueblo. Un pueblo que estaba escuchando mensajes de profetas que le decían: no se preocupen, pronto vamos a regresar a Jerusalén. Esto no va a durar mucho. Pero Jeremías, como ya lo estudiamos, les estaba diciendo a través de cartas y a través de mensajes: ustedes van a estar en Babilonia durante 70 años. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Jeremías o le creemos a los profetas que nos dicen que vamos a regresar pronto? Entonces, Ezequiel era el profeta de Dios que iba a confirmar el mensaje que ya en Jerusalén se estaba dando. Y le dice: mira, te vas a diseñar la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio. Ese sitio es como ilustrar lo que los babilonios estaban haciendo. Y edificarás contra ella una fortaleza, que representa esta fortaleza a los babilonios. Sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor, una invasión. Vas a dibujar o vas a crearte una maqueta de la ciudad de Jerusalén y vas a colocar a los invasores con arietes,
con máquinas de destrucción para derribar puertas o muros, como queriendo decir, ustedes están atrapados allí en Jerusalén. Jerusalén está atrapada, está rodeada por los enemigos de Babilonia. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Muro, un pedazo de metal fuerte, como queriendo decir, mira, aquí este muro es una barrera que nos impide salir de Jerusalén. Afirmarás luego tu rostro contra ella, contra la ciudad, y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Lo interesante es que no dice Judá, sino la casa de Israel. Este mensaje es para todos, para todo el Israel. Porque, a ver, Dios quería restaurar a Israel por completo. Nunca, y yo lo dije y lo he dicho en otros videos, nunca fue el plan de Dios de que Jerusalén e Israel se separaran como dos naciones. Siempre que estuvieran unidas y que fueran una luz a los demás. Que ellos pudieran mostrar que valía la pena obedecer al Señor y su estilo de vida tendría que ser un ejemplo para los demás, pero eso no sucedió. Entonces ahora, este mensaje del sitio es una advertencia, es una reprensión a toda la casa de Israel. ¿Y qué vas a hacer con eso? Teniendo esa maqueta, esa ciudad, esa plancha de hierro, ese sitio alrededor de la ciudad, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo le vas a ilustrar mi mensaje? El versículo número 4 dice, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, ¿sí? Del lado del corazón, te vas a acostar ahí rodeando la maqueta y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. ¿De quién? De Israel. Vamos a ponerle mucha atención a esto porque esto también nos va a ayudar a entender los mensajes proféticos de Apocalipsis y de Daniel. Él se acuesta del lado izquierdo, rodeando Jerusalén para llevar la maldad de Israel. ¿De cuál Israel? Pues por lo que el contexto nos dice, el Israel del norte, aquel que había sido deportado por los asirios. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, que son 390 días. ¿Cuántos son 390 días? Estamos hablando de más de un año y un mes. 390 días. El calendario antiguo 360 días. Los meses tenían todos 30 días en el calendario antiguo. Ahorita no, ahorita tienen 31 y febrero tiene 28. Ya eso lo hemos explicado en otros videos acerca del calendario. Estamos hablando de un año entero más un mes. El profeta tenía que estar acostado de su lado izquierdo. Lado izquierdo, dice lado izquierdo, versículo 2. Del lado del corazón. ¿Tenía que estar ese hombre acostado ahí las 24 horas del día? Posiblemente no. Posiblemente era durante una o varias horas de todos esos 390 días. A la vista pública, que la gente lo viera. Muchos iban a considerar que el profeta era un loco, pero esa era una ilustración que Dios estaba dando. Tú vas a estar allí delante de ese objeto que representa. La gente le iba a preguntar y quizás allí, con la curiosidad de algunos preguntando, les iba a hablar. Porque el que tuviera interés le iba a preguntar. Ahora, el profeta tenía que tener una reputación y debía tener algún tipo de respeto de parte de muchas personas porque, o sea, Dios no iba a llamar a una persona desequilibrada. Iba a llamar a una persona que supiera que iba a ser su instrumento para presentar este mensaje. Y era muy común que los profetas actuaran de esa forma cuando eran llamados por el Señor. Así que las personas los iban a escuchar o le iban a prestar atención a la ilustración. Así que Ezequiel tenía que ser un hombre respetable y tenía que llamar la atención de las personas. Por eso es que yo muchas veces cuando escucho, no, que el profeta tal en este tiempo, el profeta tal aquí, el profeta tal allá o la profetisa tal, yo digo, oye, ¿será que ellos estarán dispuestos de verdad a hacer una predicación viviente? A hacer una ilustración. ¿Estarían dispuestos a ponerse en el lugar de estos hombres de Dios? Porque no era fácil para ellos. O sea, estar 390 días acostado. No todo el día, un ratico cada día quizá. La Biblia no da detalle, pero evidentemente no podía estar las 24 horas en esa posición. Y que la gente quisiera escucharles o preguntarles qué significa eso. Y ellos decirle lo que el Señor les estaba revelando.
Lo cierto es que pasó esos 390 días. Dice el versículo 6 que cumplidos estos 390 días, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez. Ahora pasas 390 días acostado del lado izquierdo y ahora te vas a acostar durante 40 días, porque ahí lo dice, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Israel durante 40 días. 390 días para Israel y 40 días para Judá. Y lo más interesante de este versículo es la parte final, porque dice, día por año te lo he dado. Lo que indica que esos 390 días representan 390 años. Representan, porque son simbólicos. Los días proféticos son años literales. Día por año te lo he dado. 390 años para Israel y 40 años para Judá. Esto es un principio que no solamente lo hemos leído aquí, sino que también lo leímos con los espías en el libro de Números, cuando fueron a reconocer la tierra de Canaán, y ellos pasaron 40 días y Dios les dijo, como los días que ustedes pasaron recorriendo Canaán, así van a pasar 40 años en el desierto. 40 días recorriendo, 40 años, ahora ustedes van a estar vagando por el desierto. En la profecía, hermanos, un día representa un año. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos presentan varias profecías de tiempo. Los 2300 días o tardes y mañanas, 2300 días que son 2300 años. Estoy hablando de Daniel 8:14. La profecía de los 1335 días, la profecía de los 1260 días, la profecía de los 1290 días. Todo eso representan años. Y eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Daniel y cuando culminemos la Biblia en Apocalipsis. Pero aquí está el principio. Día por año te lo he dado. Ahora, ¿cuándo comienzan y cuándo terminan estos 390 años para Israel y los 40 años para Judá? En realidad la Biblia no da detalle. No sabemos cuándo comienzan, pero podemos deducir que terminan con el asedio. En el caso de Judá termina con la deportación en el año 586 y la destrucción de Jerusalén. Ahora, si uno retrocede desde esa fecha del 586, retrocede 40 años, puede incluso llegar a reyes piadosos como Josías. Lo que nos indica es que hubo épocas de reforma, hubo tiempos de cambio, pero después también hubo épocas extensas de reyes corrompidos que lo que hicieron fue llevar a Israel a una idolatría o apartarlos de los principios del Señor. En el caso de Judá fueron 40 años porque siempre hubo reyes fieles. No en todos los periodos, pero siempre se levantaron reyes como Josías, como Ezequías, ¿sí? Que eran conforme al corazón de Dios como lo fue el rey David. Pero fíjense que en el caso de Israel del norte los tiempos son más extensos, son 390 años. Cuando el reino fue dividido con el hijo de Salomón, con Roboam, los israelitas del norte se fueron con Jeroboam. Y Jeroboam instó a la idolatría. Y desde Jeroboam hasta el último rey, hasta Oseas, hasta el asedio de los asirios, que destruyeron a Israel, pasaron muchos años. Muchos años. Si sacamos la cuenta, son más de 300 años. Entonces, durante todo ese tiempo, los reyes perversos y malos, incluyendo Acab, Jezabel y todo ese montón de reyes corrompidos, demostraron fue que apartarse de Dios lo que lleva es a la catástrofe. Entonces, pudiéramos hablar del periodo de los reyes. Un periodo extenso para Israel y un periodo un poco más corto para el pueblo de Judá, gracias a que hubo fieles que estuvieron dispuestos a reformar y a motivar al pueblo a la obediencia a los mandamientos del Señor. Bueno, volviendo entonces al texto, ya sabiendo que el principio de día por año está establecido aquí para entender profecías hacia futuro, y viendo al profeta acostado de un lado y de otro durante todo ese tiempo, dice el versículo 7, al asedio de Jerusalén, o sea, para que ya sea destruida Jerusalén, afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Entonces aquí se reafirma que sí, estos 40 años se terminan en el año 586. Y aquí
He puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido en los días de tu asedio. O sea que el primer juicio fue contra Israel, y de hecho Israel del norte fueron los primeros que experimentaron la destrucción. Mientras Israel ya no existía, Judá permaneció durante un tiempo, especialmente desde Josías hasta Sedequías. Entonces termina el juicio contra Israel y ahora vamos a pasar con Judá, que no aprendió de Israel, o sea, no aprendió de los errores de Israel. He puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, o sea, cosas naturales, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado para que te alimentes. Alimentos sencillos y muy reducidos, por cierto, muy reducidos. Y comería durante estos 390 días eso que el Señor acaba de mencionar. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos por día. 20 ciclos por día, estamos hablando de unos 220 gramos aproximadamente. Muy reducido. De tiempo en tiempo lo comerás, o sea, diariamente, una comida diaria. O sea, este hombre estaba ilustrando en su cuerpo las necesidades no solo físicas, sino también espirituales del pueblo de Israel. Estaban muertos de hambre espiritual. La causa de la destrucción de Israel fue el hambre espiritual. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos, ya lo dije, 220 gramos aproximadamente, de tiempo en tiempo, decía diariamente. Beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. Estaríamos hablando de un poquito más de medio litro, como 600 mililitros. Entonces, oye, menos de un litro de agua por día. Estás pasando necesidad, como así era la necesidad espiritual del pueblo de Israel. De tiempo en tiempo la beberás, comida muy, muy, muy reducida. Dice el versículo 12, y comerás pan de cebada cocido debajo de cenizas, y lo cocerás a la vista de ellos. La gente te va a ver lo que estás haciendo. Y lo interesante, pero quizás también un poco grotesco, es la manera como Dios le dice al profeta: la vas a comer al fuego de excremento humano. ¿Te das cuenta que no es fácil ser profeta? ¿Ah? No es fácil ser profeta. Oye, pero a ver, primero me mandas a decir un mensaje que la gente no quiere escuchar. Después me mandas a hacer una maqueta que la gente me va a preguntar qué significa y yo voy a tener duramente que decirle que los representa a ellos. Y yo voy a estar aquí acostado durante más de un año comiendo comida por medida, adelgazándome, y de paso la voy a cocinar en excremento humano. O sea, la hoguera, el fuego, el abono del fuego era excremento. Como queriendo decir, así de putrefacto es la condición del pueblo de Israel y de Judá. Así de putrefacto, así ustedes que son mi especial tesoro, ustedes por sus propias decisiones se han vuelto escoria. Y claro, el profeta reacciona. El profeta reacciona y dice: Señor, porque el versículo 13 el Señor le dice: así comerán los hijos de Israel pan inmundo. Ustedes se apartaron de mí, ustedes sufren consecuencia. Ustedes comerán pan inmundo entre las naciones a donde yo los arroje. Y el versículo 14 muestra la reacción del profeta. Ah, Señor Jehová, fíjate, o sea, con toda reverencia: Señor, he aquí que mi alma no es inmunda, mi vida no puede estar comiendo cosas de esta. Porque desde mi juventud hasta este tiempo jamás comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Como queriendo decir: Señor, yo he vivido como un fiel a los principios que tú has establecido a lo largo de la historia. Y ahora tú me estás diciendo a mí, para que la gente me vea en público, comiendo cosas mortecinas, comiendo excremento humano. Bueno, no me lo voy a comer, pero estoy cocinando sobre él. La gente va a decir que yo estoy loco. La gente va a decir que yo perdí la razón. Yo soy un sacerdote, Señor, con todo respeto. O sea, estoy aquí quizás parafraseando el sentir del profeta. Pero Dios le dice: así, esa será la ilustración de que yo haré comer a Israel su pan con inmundicia. ¿Por qué? Porque ellos quisieron hacer las cosas a su manera.
Un mensaje bastante duro, y eso quizás era lo que amargaba al profeta al momento de presentar este mensaje. Y el Señor respondió a esta plegaria, porque claro, el hombre reacciona y dice: oye, Señor, ¿cuál excremento humano? Mi propio excremento. Yo no quiero hacer eso, Señor. Tú eres Dios, pero de verdad no es un mensaje fácil ni algo sencillo de hacer. Entonces Dios, entendiendo a su profeta, porque Dios entiende, y quizás quiso también ver la reacción del profeta ante la expresión tan grotesca de decir: vas a cocinar sobre brasas de inmundicia. El Señor le dijo: bueno, he aquí te permito usar estiércol de bueyes, abono orgánico, ¿no? Aquí en Latinoamérica se le llama bosta, la bosta de los animales. Dice: te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Igualmente es grotesco, pero bueno, ya baja un poco la intensidad. Yo pienso que Dios lo que quiso es demostrar hasta dónde llegó Israel cuando se apartaron del Señor por completo y cayeron en la idolatría al punto de querer compararlos con comiendo pan de inmundicia. Y luego me dijo: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerás el pan por peso y con angustia, y beberás agua por medida y con espanto. Termina este capítulo número 4, ya me imagino que ya es suficiente, ¿no? Con todo esto que el profeta recibió. Voy a colocar acá el versículo, y dice: para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Hermano, si hay algo doloroso en esta vida es pasar hambre. Pasar hambre es una cosa terrible. Y yo creo que todos hemos recibido por lo menos la bendición de comer una vez al día, por más difícil que haya sido la situación. Y uno al comer siente un alivio. El pueblo de Israel dejó de sentir hambre espiritual. Tenían hambre, pero no sentían el hambre espiritual. Escuchaban el mensaje de los profetas y no se alimentaban de ellos. Querían escuchar lo que les agradaba. Y sus huesos espirituales, su carne espiritual, empezó a secarse. De vez en cuando escuchaban por aquí, escuchaban por allá y no se morían completamente, pero estaban haciendo cosas inadecuadas. Hoy puede haber un hambre terrible dentro de nuestras iglesias, a pesar de que tenemos el pan servido en buenas condiciones, a pesar de que tenemos agua en abundancia, porque Cristo es el agua de vida, Cristo es el pan de vida. Nosotros estamos en la calle comiendo inmundicias. Eso es lo que el mundo nos ofrece, inmundicias, mientras la mesa está servida en el altar para que nos alimentemos de ella. Hoy el Señor nos provee un pan puro y limpio a través de Cristo. Hoy nos provee el agua del Espíritu Santo para refrescar nuestra vida, y nosotros muriéndonos de sed, nosotros muriéndonos de hambre, languideciendo en medio de los problemas. No sabemos cómo resolver los problemas porque no le ponemos nuestras cargas al Señor. Nuestras iglesias están pasando por un zarandeo terrible y se están dejando influenciar por las aguas putrefactas de Babilonia, como aparece en el libro de Apocalipsis. El dragón echó agua tras la mujer para que la mujer fuera arrastrada, pero el Señor abrió la tierra para que tragara el agua que el dragón había echado de su boca y sustentó a la mujer durante 1260 días. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis. Hermano, tú puedes estar hoy en un desierto como Israel, pero a Israel nunca le faltó el pan porque todos los días el Señor proveía para ellos. Tú puedes hoy estar en la crisis económica más terrible, pero Dios te va a ayudar si mantienes la fidelidad y la confianza, si haces las cosas a tu manera. Quizás, logres un pan momentáneo, pero el día de mañana volverás a tener hambre. Hoy el Señor te provee el mejor pan, tanto el físico como el espiritual, para que nunca te falte nada. Dice el versículo: al faltarles el pan y el agua, se puedan mirar unos a otros con espanto. Hemos llegado a esta condición por nuestra propia culpa.
Nos estamos consumiendo en nuestra propia maldad por haber desconfiado en el Señor. Eso era lo que el Señor quería ilustrar a través del profeta Ezequiel. No fue fácil para Ezequiel, pero era necesario que ese mensaje se presentara. Y nosotros, los líderes, los que tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje, hermanos, no importa cuánto tiempo tengamos que dedicar, no importa cuántos sacrificios tengamos que hacer, mucho más sacrificio hizo el Señor por nosotros. Nuestra carga es ligera, nuestro yugo es fácil porque Cristo lleva la carga por ti y por mí. Y cualquier cosita que nosotros hagamos es nada en comparación con lo que Cristo ha hecho. En realidad, no es un sacrificio servir al Señor. Es un privilegio, es una oportunidad que Dios nos da para crecer en fe y vivir con esperanza. Y con esto hemos llegado al final de nuestro capítulo, pero la historia no ha terminado, porque aún tenemos muchas cosas más que leer aquí con el profeta Ezequiel. ¿Te gustaría acompañarme en los próximos capítulos? No olvides suscribirte a este canal y compartir este mensaje con otras personas para que podamos vivir con esperanza.